Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La noticia sacudió a México y rápidamente se esparció fuera de sus fronteras. En una operación militar de alto impacto, fuerzas del Estado mexicano dieron de baja al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho. Más allá del simbolismo inmediato que tiene el abatimiento de uno de los capos más poderosos y temidos del hemisferio, este hecho abre una nueva etapa de conmoción política nacional e internacional en México. ¿Regresa la guerra contra el narco? Este cartel es una de las organizaciones criminales más poderosas que operan en México, un agente delictivo transnacional con presencia en múltiples estados, con control directo de rutas hacia Estados Unidos, redes financieras y considerable capacidad de fuego. Este episodio se produce en un contexto geopolítico más amplio, ante la renovada ofensiva militar de Estados Unidos contra los carteles en el hemisferio americano. Washington ha endurecido no solo su narrativa, sino su operatividad táctica y ha ampliado asignaciones, colaboraciones de inteligencia militar y ha presionado por mayor cooperación de seguridad. Por su parte, en México, la operación reabre el debate sobre la militarización de la seguridad pública, la soberanía y la relación bilateral, temas que han estado tradicionalmente envueltos en reinterpretaciones, opacidad y matizaciones dentro de la retórica presidencial, tanto en la vocería de Claudia Sheinbaum como también en la de su predecesor Andrés Manuel López Obrador y su política de abrazos y no balazos. En este contexto, cabe preguntarnos qué cambia realmente tras esta operación. ¿El gobierno mexicano está redefiniendo una nueva guerra contra el narco? ¿Qué riesgos implicará la respuesta de este incidente en la arquitectura de seguridad del continente? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 1 de marzo de 2026. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, hemos hecho una selección de varios temas. Esta semana ha estado bastante cargada de actividades, de noticias, ¿no? Sobre todo, recientemente conversamos antes de poner a grabar precisamente ese estado de la nación que recientemente ha hecho, ese estado de la Unión, que ha hecho recientemente Donald Trump y bueno, todas las repercusiones que normalmente tiene este tipo de eventos, ¿no? Sin embargo, particularmente quisimos hacer una evaluación sobre este proceso policial, policial que se hizo recientemente en México y sobre todo me gustaría tu valoración, Manolo, también de cara a lo que siempre hemos hablado aquí, ¿no? Las dificultades que tienen los estados en América Latina y particularmente México, que es un país continental con unas complejidades geográficas y si se quiere desde el punto de vista de seguridad y defensa, pues casi que en lo táctico es complejísimo, tiene mucho, como muchos países embutidos en uno solo, ¿no? Y sobre todo esta lucha intestina que tiene por el control de territorio, por vastos territorios, muchos grupos, como el caso de los carteles, ¿no? Este fenómeno del cartel y el fenómeno del narco en general, ¿no? ¿Qué crees que, a tu modo de ver, sobre todo considerando las características del liderazgo político de Claudia Sheinbaum y la herencia también de esa inacción barra displicencia que ha tenido López Obrador con este tema tan sensible para la vida política de México? ¿Cómo lo miras tú este incidente? Mira, buenos días. O lo primero, ah, yo creo que hay dos temas que a mí particularmente me llaman más la atención, ¿no? El primero ya lo has señalado y es un tema, si se quiere, es de carácter teórico, ¿no? Es el tema del fracaso del Estado como poseedor del monopolio de la violencia legítima en nuestra región, ¿no? Yo creo que el hecho de que, fíjate, según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, ya en el año 20, eh, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en 27
de los 32 estados. Es decir, no estamos diciendo de que es un fenómeno delincuencial, un fenómeno de una economía ilegal ligada a un determinado espacio, a un rincón del territorio. No, estamos hablando de 27 de los 32 estados en el año 2020, ¿no? Digamos que paralelamente la DEA ha venido siempre listando una serie de actividades paralelas al tráfico de drogas que incluyen muchas más cosas, ¿no? Como el robo de gasolina, como la extorsión, como los fraudes en la compra, venta y alquiler de propiedades. Es decir, digamos, datos que nos hablan de la existencia de un estado paralelo, ¿no? Esto es en México, pero lo podemos ver en muchos otros países de la región y por eso yo digo que debemos hacer una reflexión sobre el Estado, el papel del Estado, el fracaso de este Estado y qué solución puede haber para ordenar medianamente una sociedad que está traumatizada, una sociedad en la que la vida no vale nada, en la que la propiedad tampoco vale nada, donde no solo es la ley del más fuerte, ¿no? También es la ley del más vivo, del más pillo. Ah, es decir, hay un problema también si queremos, de ética pública muy sólido. Entonces, yo creo que si esto lo unimos al desorden internacional, porque recordemos que hasta ahora los estados también han jugado un papel en el orden internacional. De hecho, también en nuestra teoría política sabemos muy claramente que es en Europa la paz de Westfalia la que supone el reconocimiento de los estados, ¿no? Cuando los estados se reconocen entre ellos. O sea, evidentemente el estado tiene una dimensión por consiguiente internacional. Y se había ido construyendo un orden internacional y ese orden constitucional, internacional se ha deshecho, ¿no? Estamos ahora mismo en una geopolítica del yo, digamos. Y entonces debemos contemplar este fenómeno, repito, no solo en el ámbito interno, en el ámbito del país en cuestión, sino también en el ámbito internacional. Y la segunda cuestión, muy rápidamente, tiene que ver con el caos de la semana anterior, ¿no? Establecido sobre todo en dos puntos de México, como y dentro además del estado de Jalisco, como es el caso de la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Puerto Vallarta, ¿no? Pero que también se extendió a otros lugares de México, pero sobre todo en estos dos lugares, ¿no? Que es el recordarnos el escenario colombiano de hace 25 años, ¿no? Esa misma sensación de desasosiego, de inseguridad permanente, de violencia gratuita, es realmente terrible, ¿no? Y yo en ese sentido me solidarizo tremendamente con México, este gran país en el que evidentemente no todo es así, pero ahora, digamos, les ha tocado la mala, ¿no? Claro, por supuesto, es importante, ya has tocado un tema muy sensible, porque claro, ciertamente, dadas las características geográficas de México y su peso, no tan solo en lo económico y político, sino también hasta en el tema del crimen organizado, ¿no? Pues cuando hemos revisado un poco el perfil a propósito de las noticias, ¿no? De esta balacera que se presenta a plena luz del día, ¿no? Y que ciertamente ha conmovido la opinión pública y obviamente genera un temor, ¿no? Un temor creíble en la ciudadanía, ¿no? De ahora cuál puede ser la represalia, ¿no? Cuál puede ser la revancha de estos grupos que ciertamente son grupos que, a diferencia de otros en América Latina, este tiene una capacidad de fuego tremenda, tremenda, mucho más que la que pudiera tener incluso hasta un país centroamericano, ¿no? Sin embargo, me gustaría tu apreciación, Marisabel, porque Manolo ha comentado algo también con el tema, con el carácter internacional, la influencia que tiene, el peso, ¿no? El peso que tiene, no tan solo en la economía, en la economía ilícita, que más o menos se redondea acerca del 20% del peso de la economía ilícita que gira alrededor de México, el 20% es de este cartel. Sin embargo, es llamativo también ese alcance que tiene a nivel internacional. Se calcula, pues, por estimaciones de prensa digamos, de centros de investigación que evalúan este tema, que el alcance que tiene
este cártel, entre otros, llega a cerca de 60, 70 países a nivel mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de un fenómeno especialmente potente, ¿no? Y que pone también un peso también en la agenda política tremendo, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco también tu valoración, sobre todo a propósito de lo que hemos evaluado en este programa, ¿no? Que es el tema de esta estrategia de seguridad nacional, donde el tema de la lucha contra el narco y la lucha contra las drogas vuelve a reaparecer, ¿no? ¿Será que estamos en presencia de una suerte de plan México, como fue en su momento el plan Colombia, ¿no? O miras tú, ¿cómo miras tú este tema tan inquietante, sobre todo para la gobernabilidad democrática que tantas veces hemos conversado aquí? Bueno, después de cuando salieron las imágenes, porque lo primero que vimos, al menos en las redes sociales, fueron las imágenes y ciudadanos americanos atrapados en los hoteles, en los resorts. Aquí la relación con México es compleja. Para los americanos es normal ir a México a pasar un fin de semana, sobre todo los que viven en California, en los estados fronterizos. Es normal ir a México, así como nosotros aquí en Florida vamos a la playa los fines de semana, o los que pueden hacerlo. En esos estados fronterizos ir y sobre todo a esa zona es habitual. Y las primeras imágenes eran muy desalentadoras porque para muchos es recordar inclusive la campaña, la política de la época de Calderón, que resultó ser una política fracasada, y eso era a lo que apuntaban algunos de los que opinaron durante el fin de semana, que esto tiene unas repercusiones a lo interno que van más allá simplemente de iniciar una guerra en contra de los carteles, sobre todo como ustedes lo han dicho, ¿no? Son múltiples frentes, no es un solo cartel, no es una corporación o una organización de carteles asociados. Cada uno busca controlar un espacio geográfico, y el poder de fuego que tienen, como bien lo decías, Xavi, a veces es superior al de la misma Fuerza Armada. Pero hay otro elemento, ¿no? Hay uno doméstico que es mucho más serio para Sheinbaum, porque además de que un giro de la política que López Obrador practicó hacia los carteles. Él hablaba de abrazos, no balazos, ¿no? Sheinbaum se está alejando de esa postura de manera evidente, y eso está abriendo frentes no solamente desde el punto de vista de México, la política interna de México, sino algunos han asomado que inclusive dentro de su propio partido Morena esto puede traerle graves consecuencias a Sheinbaum. Hay algunas diferencias o fricciones a lo interno. Pero además ella está en una situación entre la espada y la pared, porque Trump por una parte está exigiendo que haya medidas severas hacia el reino de los carteles, ¿no? Pero por otra parte está el tema de la Copa Mundial. Este mismo fin de semana se estaba hablando de que había que mudar, porque justamente una serie de juegos va a tener lugar ahí en esa zona. Entonces hay preocupación. Esto es un tema geopolítico, porque no es nada más el asunto de las drogas y los carteles, es que también hay un modelo económico. Una de las organizaciones aquí eh, que hace activismo político para la regulación y el control de las armas, la presidenta fundadora decía que había un altísimo porcentaje de estas armas que utilizan los carteles que son compradas aquí en Estados Unidos. Entonces, esto no es un tema nada más de narcotráfico, política doméstica, esto tiene implicaciones regionales sumamente amplias, y que pareciera que Sheinbaum está tratando de hilar muy fino en este es el corolario Trump. Ella tiene que complacer a Trump, pero también tiene que tener mucho cuidado a lo interno, de no estar no solamente provocando una guerra interna, sino una guerra interna en su propio partido político, porque además el colofón es que muchos de estos carteles
no es que tienen infiltrado al poder político en México, es que tenemos, además de militares, líderes políticos que son parte de esta economía de carteles. Entonces, no Claro. es algo así de sencillo, simplemente ella está tratando de limpiar el país. Claro, y No en es ese así. sentido me gustaría también tu comentario, Manolo, porque Marisabel toca un tema también, un tema nervioso, como un nervio, ¿no? Unos ganglios allí, si pudiéramos ver el poder como un cuerpo humano, ¿no? Hay una zona muy neurálgica y es ese tema de la gobernabilidad interna a un partido que dentro de muchas cosas que ha tantas soflamas que ha habido también en su forma de entender el poder y en su forma de entender la gestión de gobierno en México, estado esa imagen también condescendiente con el tema este de abrazos y no balazos, ¿no? Ese Ah, tema donde sí. también el tema de la violencia, los ataques también que ha habido a la prensa, la poca capacidad de respuesta de vastos territorios que viven ciertamente sin el amparo del Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo miras tú este tema? Porque claro, pareciera que Sheinbaum está como que entre la espada y la pared, ¿no? O sea, como decía Marisabel, tiene la presión de Estados Unidos que es cierta, que es real, que es efectiva, ¿no? Que también, de hecho, en este procedimiento hubo confirmación de que hubo colaboración en materia de cooperación e inteligencia militar, pero también está la cuestión de lo interno, ¿no? ¿Cómo mira el votante promedio de Morena este cambio, ¿no? Y que Sheinbaum trata ahí como que de navegar allí, ¿no? Bueno, es una ratificación de lo que hablaba al principio, ¿no? De la ausencia de un Estado en el sentido además ahora clásico del mantenimiento de políticas de Estado, ¿no? La política de seguridad es una política fundamental en el Estado, como es la política exterior, como puede ser determinadas políticas sociales. Pensemos durante la época dorada de los estados del bienestar, etcétera. Es decir, había elementos que eran clave que los respetaban cualquier gobierno, ¿No? fuera del Y sobre color todo, que fuera. disculpa Manolo que te interrumpa, pero sobre todo también que Sheinbaum también personalmente se ha encargado de decir que incluso cuestionar, ¿no? Este tema de que bueno, el tema de la lucha contra el narco y la remilitarización del tema, pues es casi como una invitación al Claro, fascismo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que retrotraernos quizás al periodo, al sexenio de Felipe Calderón, en un sexenio entre el año 6 y el año 12, que es el que inicia la guerra, así, ¿no? La guerra. Pero claro, la inicia con unos pobres, muy pobres mimbres y sobre todo sin un gran acuerdo nacional, ¿no? Esa falta de acuerdo nacional la vemos como cuando 6 años después de que Felipe Calderón ha dejado la presidencia, llega Andrés Manuel López Obrador y dice esa famosa frase que tú has dicho, ¿no? Abrazos y no balazos. Oiga, usted está en el mismo estado y entonces está propiciando una política absolutamente radical a la de Felipe Calderón. Ojo, yo no estoy diciendo que la política de Felipe Calderón fuera la óptima, pero era la que había y que de alguna manera el claro error de Felipe Calderón es no generar un gran frente nacional para construir una política que en aquel entonces, repito, en el año 2006, hubiera podido confrontar al narco y a la delincuencia y a esa serie de huichicoles, por ejemplo, ¿no? Todo ese robo de la gasolina y demás, ¿no? Entonces, es esa falta la que debemos demandar, debemos demandar por un gran acuerdo nacional, un gran pacto nacional. Y pasa ahora lo mismo, ¿no? Es decir, son asuntos muy, muy serios que no deben resolverse bajo la lógica del yo, la lógica de ese yo presidencial, majestático, etcétera, sino de un gran pacto social en el que tiene que entrar mucha gente. Y al entrar mucha gente, pues claro, va a entrar gente que a mí poder no me gustan, ¿no? Pero no se trata de que me gusten o no me gustan, ¿no? Sino se trata de un gran acuerdo nacional. En ese y en otros temas, ¿no? Yo qué sé, el tema de la educación, el tema de la salud, que son temas absolutamente fundamentales que afectan a la ciudadanía en cualquier país del mundo, tienen que ser objeto de grandes pactos.
de acuerdo que va a haber sesgos luego ideológicos de mayor peso de lo privado, de lo público, pero tiene que haber una línea general en la que haya un acuerdo mínimo. Y ya digo, el tema de seguridad, es decir, el tema de la vida. El tema de la vida, de la muerte, el tema del miedo, algo tan político, tan de jovesiano como es eso, tiene que estar muy claro, ¿no? Y tiene que haber un gran pacto nacional. Y eso es lo que también distingue a los grandes estadistas, ¿no? Que son capaces de lograr pactos nacionales y no solo dejarse guiar por sus caprichos, por sus ocurrencias, por pensar que son los más listos de la clase. Claro, y también por esa característica tan definitoria de estos liderazgos también de nuevo cuño, ¿no? Que siempre está como tratando de satisfacer a sus radicales, ¿no? Y esa es la parte, digamos, que ciertamente en situaciones tan complejas como esta, invitan a la reflexión y sobre todo bueno, repensar también la política en el marco de los matices, ¿no? Porque ciertamente, como bien dice Manolo, ¿cuánto le cuesta muchas veces al ciudadano promedio el peso de que no se pongan de acuerdo? De que hayan Claro, temas tan claro. importantes que van desde bueno, incluso aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto le ha costado al propio, no tan solo en términos económicos, ¿no? Sino al estadounidense promedio el que no se pongan de acuerdo con el tema migratorio, con tantos otros asuntos, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la seguridad es un tema transversal, hemisférico, ¿no? Y que lo hemos visto y lo hemos evaluado aquí tantas veces en Mirada Semanal. Y en ese sentido, y ya me gustaría también un poco tu valoración, Marisabel, hablando precisamente de esa gobernabilidad democrática tan torpedeada y tan difícil de llevar a cabo. Me gustaría también tu apreciación de que esta misma semana, hace poco, también se supo pues todas estas dificultades que tiene Perú para tener una presidencia que complete el periodo presidencial y hemos visto pues una conmoción importante una vez más con su epicentro en el Congreso. Y me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Que no es algo que dista mucho, ¿no? Bueno, son 8 presidentes en cuánto, 10 años, ¿no? Em, En una sí, década. en el caso de Perú, la disfunción política es, es- es- es un- es una aproximación eh, eh, generosa. A veces uno lee lo que está pasando allá y eso no es solamente disfuncionalidad, es que a veces hay que hablar de estado fallido en etapas preliminares, ¿no? Por una parte, hay un problema político en el Congreso, pero eso también es un reflejo del sistema de partidos. Y yo creo que eso hay que asociarlo con lo que decía Manolo de esta era que estamos viviendo del político, del yoísmo, las plataformas políticas en nuestra época, en esta época que estamos viviendo, son personalistas. El gran partido político ya no existe. Las ideas o las ideologías o las plataformas programáticas ya no existen. Es el partido de fulano, de sutano, se crea el partido para darle eh, una formalidad a lo que el individuo realmente está buscando, que es el poder. Entonces la gente no está votando por ideas, la gente está votando por la mano dura, el que viene a tomar venganza. Entonces, Perú es un caso eh, muy apropiado para inclusive entender la dimensión, la magnitud del problema, porque yo estaba viendo este señor, Balcázar, Ujú. es un personaje de eso, a mí se me parece mucho al de Colombia que estuvo compitiendo con Petro en la elección, ¿no? Un personaje pintoresco, etcétera. Pero, por Y ejemplo, a con mí me una parece. hemeroteca, vaya, una Pero hemeroteca es que me compleja. parece alarmante que una persona como esa haya sido electo congresista. El señor está de acuerdo con el matrimonio infantil. Entonces estamos viviendo un momento de total ruina moral, pero comenzando por los electores, porque si nosotros estamos votando por una persona como ese y llevándola al Congreso, entonces ¿cómo nos va a extrañar que ese señor sea el presidente, el enésimo presidente en un periodo que ha sido convulso? Pero ha sido convulso ¿por qué? ¿Por qué ha habido esta disrupción política? Porque eligieron a un señor, Pedro Castillo,
sin ninguna competencia, porque ser maestro, bueno, es que no era académico, pero ser maestro eso no daba para ser presidente de una república, y menos como un país como Perú, con tantas diferencias y tantas contradicciones. Entonces, el problema está en los electores. ¿A quiénes estamos eligiendo? No Claro, nos podemos quejar. y es que, claro, es que la dinámica ha sido tan vertiginosa que es que ni siquiera ha dado chance para entender un poco el estilo de gobierno de José Geri, o Pero ¿cuál exacto, ¿no? O cuál, gobierno? qué política ¿Cuál pública, gobierno? exacto, ¿no? No sé. Es eso. Por eso es que digo que Perú se está convirtiendo. Hablamos de Haití, pero ¿y Perú? Claro, ¿no? Y sobre todo considerando que Perú tiene también un papel tan importante en ese, bueno, ese corredor andino tan importante que no tan solo en materia de comercio, sino también en aspectos que tienen que ver con lo migratorio, también con el tema del narcotráfico, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me Bueno, gustaría un poco tu apreciación, porque fíjate, estamos viendo sí. que aquí hay un tema que yo me acuerdo muchas veces que evaluamos cuando me tocó estudiar allá en Salamanca, ¿no? Que no veía, bueno, los países andinos tienen la característica de que el que es alcalde de la ciudad capital, ese es el presidenciable, ¿no? O sea, hay como una tradición en eso, pero ahorita aquí es como que, bueno, el que entre al Congreso en cualquier momento puede salir en la tómbola, ¿no? Entonces, hay una cosa que obviamente a efectos de la dinámica política del resto de los países de América Latina, pues resulta inquietante, ¿no? Y es esa efervescencia, esa dificultad también de hacer gobierno y de hacer equipo, ¿no? ¿Cómo miras tú esta particularidad a la luz de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Sí, Perú yo creo que es el caso más extremo de descomposición política. Yo creo que el legado de Fujimori, el momento Fujimori, que claro, es un momento de hace 35, 36 años, nos estamos diciendo, ¿no? Pero eso generó una dependencia del camino total para llegar a donde llegamos, ¿no? Y además de lo que habéis dicho, se suma además de lo que habéis dicho desde la perspectiva de la clase política y del material de la clase política, se suma también una peculiar institucionalidad, ¿no? Que es la posibilidad, y eso hace insólito a Perú, de hacer juicios políticos a presidentes con relativa frecuencia. No digo que en otros países no esté incorporado la figura del juicio político, pero en Perú es prácticamente, casi diríamos, una suerte de moción de censura en un régimen parlamentario. El otro día lo hablaba con una colega y excelente constitucionalista, Milagro Campo, a propósito de esta facilidad, de esta perversión que tiene la Constitución peruana, y que también de la otra manera recordemos que Perú puede convocar elecciones anticipadas, ¿no? O sea, se puede disolver el Parlamento, ¿no? Y en esta locura de lo que ha pasado en la última semana, cuando Balcázar es elegido, pues porque reúne la mayoría de los votos dentro de ese conglomerado absolutamente disfuncional y tremendamente fluido, ¿no? Congreso como es el Congreso peruano, que Balcázar es elegido presidente y claro, otra peculiaridad del régimen peruano es que hay un primer ministro. Y entonces Balcázar pone en marcha la maquinaria para elegir al primer ministro y elige a Hernando de Soto. Hernando de Soto es un hombre ya mayor, es un hombre en los ochenta y tantos, es un hombre que ha sido candidato presidencial, es una figura interesante, porque bueno, ha sido desde ex asesor de Muammar el Gaddafi a Benjamin Netanyahu, ¿no? Pero también muy neoliberal, es autor de un famosísimo libro Y muy hace. polémico en la prensa, ¿no? Ha tenido Sí, participación en la prensa también. El, tremenda. el libro era El otro sendero, ¿no? Que escribió hace 30 años. Pero bueno,
el caso es que le nombra, le dice, tú vas a ser el primer ministro. Hernando de Soto empieza a hacer una serie de tomar decisiones de a dónde va a viajar, con quién se va a reunir, etcétera, etcétera. Pero claro, es un hombre demasiado escorado a la derecha y alguien en la sombra le dice a Balcázar, oye, no, este señor no puede entrar. Y entonces en el último minuto, pero lo que se dice en el último minuto, decide que Denise Miralles, que había sido la ministra de Economía y Finanzas de José Gerí, es decir, del inmediatamente anterior presidente, es la nombrada primera ministra. O sea que, quiero decir, es de una improvisación Tremenda, total, ¿no? tremenda. Y bueno, y sin embargo, yo digo, Perú, siempre se subraya esto, ¿no? La economía aparentemente funciona, ¿no? Ha habido un crecimiento económico. Todo esto también es muy falso. Perú está muy en manos también de mafias, en este caso de minería ilegal. Yo creo que es el país donde la minería ilegal tiene una presencia mucho mayor. Y también, ojo, no olvidemos, habéis hablado del papel de Perú como agente, como figura internacional, que tiene hoy por hoy China el principal puerto en el Pacífico de propiedad china y construido por los chinos, que es Yankai, en Perú, ¿no? O sea, y eso también es motivo de recelo por parte de Estados Unidos. Claro, y sobre todo que ese dato es un dato interesante que tiene mucho desagregado, ¿no? Porque este tema del crecimiento económico o por lo menos de la estabilidad de la moneda descansa sobre una economía que aproximadamente el 70% de la población no es población ocupada desde el punto de vista Exacto, como es tal, ¿no? O sea, informal. es Es informal, ¿no? informal. Directamente, ¿no? Que Entonces, de eso es lo que hablaba precisamente Hernando del Soto en ese libro del otro sendero, de que decía que además del sendero luminoso de aquel grupo terrorista y tal, había una movilización de gente que poco a poco había ido siendo cuentapropistas o pequeños propietarios, etcétera, de manera muy informal y demás. Bueno, por eso está todavía ahí y esto lo enlazamos con la parte anterior. Es una de las carencias de un Estado que permite este tipo claro. de economía, ¿no? Y de Claro, y comportamiento. son 12 millones de personas aproximadamente lo que estamos hablando, ¿no? Que están Sí, totalmente sí, sí. dislocadas de la vida fiscal, pero también de la vida socioeconómica en ese sentido, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. se contratan libremente y también mucho comercio, digamos, que también alimenta, pues, ese tema que hemos vivido también los venezolanos cuando se ha migrado allá, ¿no? Que esa informalidad para conseguir permisos, etcétera, ¿no? Para poder establecer Sí. empresas y entre otras cosas, ¿no? Pero bueno. En ese sentido, pues estaremos muy atentos a lo que se desarrolla, si es que lo permiten, si es que en el momento en que publicamos el programa, mientras lo editamos, no hay otro cambio, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo mandato en el Perú, en el marco, pues, de esa, y ver si de repente en algún momento podemos hablar sobre los primeros 100 días, si es que llega, ¿no? El presidente José María Balcázar en Perú. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito de tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Estaremos muy atentos a lo que se desarrolla en la dinámica política de nuestra región y bueno, nos vemos el próximo domingo. Buena semana. Hasta entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.